Hola familia Supra, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Seguimos leyendo la Biblia, hoy 13 de mayo, así que les invito a que sigamos en esta hermosa disciplina y vamos hoy a continuar con nuestra lectura. Ya estamos en ya pasamos la parte de David, de como rey, ahora vamos a la parte de Salomón, así que vamos a seguir leyendo. Dice: Salomón le pide ayuda al rey Hiram. Salomón se propuso construir un templo para Dios y también un palacio para él mismo. Por ello le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro. Yo sé que tú le enviaste madera de cedro a David mi padre para que construyera su palacio. Ahora te pido que me ayudes. Voy a construirle un templo a mi Dios para que el pueblo le lleve allí todas las ofrendas que él nos pide para cada día y para cada sábado y durante las fiestas de la luna nueva y para las otras fiestas que él nos ha pedido celebrar. Como nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses, deseo construirle un templo que sea grandioso. Claro que no es posible hacer un templo para que Él viva allí. Hasta el cielo, que es enorme, resulta pequeño para Él. Sin embargo, aunque sé que no lo merezco, le construiré un templo para quemar incienso en su honor. Por eso te pido que me envíes a alguien que sepa hacer finos trabajos en oro, plata, bronce y hierro, y también en telas de color púrpura, rojo y morado, que además sepa hacer grabados y pueda trabajar con los expertos que servían a mi padre David y que ahora están a mi servicio en Judá y en Jerusalén. Como tus servidores son expertos para cortar madera del Líbano, mándame de allí maderas finas y puesto que el templo que construiré será grande y maravilloso y necesitaré muchísima madera, enviaré a mis servidores para que les ayuden a los tuyos. Yo por mi parte te daré 9,000 toneladas de trigo y también de cebada y 440,000 litros de vino y la misma cantidad de aceite para alimentar a los leñadores que corten la madera. Entonces Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón una carta con este mensaje: Dios ama a su pueblo y por eso le ha concedido que tú seas su rey. Bendito sea el Dios de Israel, creador de todo lo que existe, porque le dio al rey David un hijo sabio, lleno de prudencia e inteligencia, el cual construirá un templo para Dios y un palacio real. Tal como me lo has pedido, te envío a un hombre que por cierto es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un fenicio de la ciudad de Tiro. Se llama Hiram Abí. Es muy sabio e inteligente y trabaja de manera excelente en todo lo que requieres hacer. Él trabajará junto con los mejores artesanos que servían a tu padre David y con los que ahora te sirven. Nosotros somos tus servidores. Envíanos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que has prometido, y mientras eso nos llega, cortaremos en el Líbano todas las maderas finas que necesites. Luego las transportaremos por mar en forma de balsas hasta Jope. De allí tú te encargarás de que sean llevadas a Jerusalén. Aunque David ya había contado a todos los extranjeros que vivían en Israel, Salomón hizo otro censo de ellos y contaron un total de 153,600. Entre ellos distribuyó el trabajo de esta manera: 3,600 eran capataces que supervisaban el trabajo, 80,000 hombres cortaban piedras de la montaña y 70,000 las cargaban. Salomón construye el templo. El día 2 del mes de Sib, cuando ya tenía 4 años de reinar, Salomón dio la orden para empezar a construir el templo de Dios en Jerusalén. Lo construyeron en el lugar que David había elegido, es decir, en el terreno de Orná de Jebuseo, el Jebuseo, que está en el monte Moriah, porque allí Dios se le había aparecido a David. Estas son las medidas del templo de Dios según lo diseñó Salomón. Los cimientos medían 27 metros de largo por 9 de ancho. El pórtico de la entrada medía lo mismo que el ancho del templo, 9 metros de largo y 9 de alto. Salomón recubrió de oro fino el interior del pórtico, las vigas, las entradas, las paredes, las puertas
y las puertas de la parte interior del edificio principal estaban cubiertas con tablas de pino que a su vez estaban recubiertas de oro finísimo. Sobre el oro grabaron palmeras y cadenas y colocaron adornos con piedras preciosas. Sobre las paredes estaban grabadas figuras de querubines. El lugar santísimo medía lo mismo que el ancho del templo, 9 metros de largo y 9 de ancho. Para recubrirlo usaron cerca de 20,000 kilos de oro fino. Cada clavo era de oro y pesaba un poco más de medio kilo. Dentro del lugar santísimo pusieron 2 querubines totalmente recubiertos de oro. Los querubines estaban de pie con sus caras miraban hacia la entrada y sus alas extendidas medían el total de 9 metros, que era el ancho del lugar santísimo. Cada querubín tocaba con una ala una pared del lugar y con la otra tocaba la punta del ala, con la otra punta del ala el otro querubín. La cortina que separaba el lugar santísimo estaba hecha de lino fino tejido con lana morada, azul y roja. Sobre ella bordaron figuras de querubines. Los cuartos de la parte superior del templo también estaban recubiertos de oro. Las 2 columnas. Salomón mandó hacer 2 columnas de casi 16 metros de altura y las colocó a la derecha y a la izquierda de la entrada del templo. Sobre cada columna puso un adorno de 2 metros 25 centímetros de alto. Cada adorno estaba decorado con figuras en forma de cadena, de las cuales colgaban 100 figuras en forma de manzana. A la columna de la derecha Salomón la llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Muebles y utensilios del templo. Salomón también mandó hacer un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho y 4,5 de alto. Después fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo y de un borde al otro medían 4 metros. Su altura era 2 metros y 25 centímetros. Su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con figuras de toros. Cada 45 centímetros había 10 toros. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de estos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44,000 litros de agua. Salomón también hizo 10 recipientes para lavar todo lo que se usaba para las ofrendas quemadas. 5 recipientes estaban en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. Hizo también 10 candelabros de oro como Dios lo había ordenado y los puso en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Además, hizo 10 mesas que también colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Hizo también 100 tazones de oro. Además, Salomón mandó a construir el patio de los 2 sacerdotes y el patio principal, cada uno con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Hiram también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios por encargo del rey Salomón. Estos son los trabajos que realizó: las 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas y las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ella, el gran tanque para el agua y 12 toros que lo sostenían, y las ollas, palas y vasijas. Todo esto hizo Hiram. El templo de Dios todo lo que hizo Hiram hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón. Era de bronce pulido. Los utensilios de bronce los hicieron en moldes de arena en la región del Jordán, entre Sucot y Zeretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que habían en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios,
los 10 candelabros del lugar santísimo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las bisagras de las puertas de la entrada principal del edificio. De este modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata que su padre David había dedicado para Dios y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. Salomón lleva el cofre del pacto al templo. El rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas que se celebra en el mes de Etanim. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo donde estaba el lugar santísimo y lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para transportarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así se quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las 2 tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Dios llena el templo con su presencia. Todos los sacerdotes allí presentes, sin importar el grupo al que pertenecían, habían cumplido con la ceremonia de preparación para poder presentarse ante Dios. Por su parte, los cantores se ubicaban al lado este del altar. Todos estaban de pie y vestidos de lino fino. Entre ellos estaba Asaf, Amán y Jedutún, con sus hijos y familiares. Todos ellos tocaban platillos, arpas y otros instrumentos de cuerda. Junto a ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Todos juntos alababan y daban gracias a Dios con el canto que dice: alaben a Dios porque Él es bueno y nunca dejará de amarnos. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó todo el templo. Era la presencia de Dios y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para celebrar el culto. Y esa es la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Seguimos en nuestro 13º libro, que es Segunda de Crónicas. Así que sigamos en esta hermosa disciplina. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.